Acabas de tener a tu bebé, se encuentra entre los primeros 15 días y tienes dudas sobre cómo manejar el muñón umbilical. Bueno, quédate porque en este video vamos a hablar sobre cuáles son los cuidados que se deben de tener en el muñón del cordón umbilical en tu bebé. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy el Dr. Carlos Martínez y como ya te lo mencioné, vamos a hablar sobre los cuidados que se deben de llevar en el muñón umbilical de tu bebé. Y es que es bastante común que con la emoción que implica tener un nuevo integrante de nuestra familia, lo que queremos rápidamente es tomarlo y llevarlo a casa, presentarlo, disfrutarlo y también pues estar con él el mayor tiempo posible en la comodidad de tu hogar. Pero curiosamente durante el alta es cuando se dan las indicaciones para el cuidado del cordón umbilical. La emoción muchas veces nos distrae y probablemente por ahí se nos escape algo. O también, sobre todo en mamás primerizas, lo que sucede es que tratamos de extremar todas las precauciones para evitar que ese muñón umbilical se infecte, por lo que también exageramos un poquito con los cuidados y bueno, ya veremos que esto tampoco es tan bueno. Así que quédate y vamos a hablar sobre los cuidados del cordón umbilical. Pero vamos a comenzar mencionando qué es el muñón. Bueno, el muñón es un remanente del cordón umbilical que, como bien sabes, pues es la conexión directa que existe entre tu sangre y la sangre de tu bebé. Mediante este cordón tú le estás pasando todos los nutrientes durante todo tu embarazo para que tu bebé pueda desarrollarse hasta llegar al parto. Este cordón está formado básicamente por dos arterias pequeñas y una vena grande, por los cuales pues está dándose esta conexión o este intercambio de nutrientes y de componentes sanguíneos entre tú y tu bebé. Y precisamente esto es la principal razón por la cual se tiene que pinzar el cordón umbilical. Se hace un pinzamiento cerca de tu bebé y otro pinzamiento después. Y el pediatra o el cirujano lo que hace es cortar precisamente en medio de estos puntos de pinzamiento. El objetivo de esto es evitar un sangrado. Como ya te mencionaba, pues tiene una vena grande y tiene dos arterias pequeñas, por lo que es muy fácil que a partir de esos orificios pues se pierda sangre. Por eso es fundamental pinzar ese cordón umbilical. Una vez que pues ya se pinzaron y se mantienen así por un cierto periodo de tiempo, bueno, lo que sucede es que esos vasos sanguíneos se van a cerrar y el cordón umbilical pues va a cicatrizar, disminuyendo el riesgo de sangrado. Es probable que durante las primeras horas pues tú alcances a ver una gotita que sale. Si el pediatra anudó con una ligadura, bueno, es probable que esté un poquito floja. Solo llama a tu pediatra o a tu enfermero para que pueda apretar esa parte y pues deje de sangrar. Pero bueno, supongamos que ya no hay riesgo de sangrado y que ya te entregaron a tu bebé. Así que, ¿cuáles son los cuidados que se deben de llevar sobre ese muñón del cordón umbilical? Bueno, la primera pregunta que surge es ¿cuánto tiempo tarda en caerse ese muñón? Ese muñón va a caerse completamente solito, no va a requerir que tú lo jales ni nada por el estilo y tarda entre 5 y 15 días. Esto depende de los cuidados que tú le des al cordón y pues del ambiente en el que se encuentre. Casi siempre a los 5 o 6 días el cordón cae, pero te digo, puede llegar a extenderse hasta los 15 días. Tienes que ser muy cuidadosa, ya que aunque tú veas que ese cordón penda de un hilo, no lo debes de jalar porque corre el riesgo de sangrado. Pero bueno, ¿cuáles son los cuidados que se deben de tener? Bueno, para serte muy honesto, la verdad es que son bastante sencillos y únicamente con un lavado con agua y con jabón es más que suficiente. Sí se te recomienda que en los primeros días, si vas a bañar a tu bebé, no lo sumerjas, ya que la humedad puede afectar las condiciones del cordón umbilical, predisponerlo a infecciones, ablandarlo e incluso afectar el tiempo en el que pueda llegarse a caer. Por eso en los primeros días no debes sumergir a tu bebé. Si llegas a sumergirlo, trata de que no se extienda por más de 2 minutos y después secar perfectamente el cordón. Durante los baños es bastante importante que si tú decidiste bañar a tu bebé con una esponja y lavarlo perfectamente con agua y con jabón, debes de mantener perfectamente seco el muñón del cordón umbilical. Así que bueno, básicamente lavarlo con agua y con jabón, después secarlo perfectamente. Algunos pediatras, algunos médicos recomiendan colocar una gasa estéril alrededor del cordón umbilical para evitar que se infecte. Esto pues sí puede ser una buena práctica, sin embargo si tú no lo colocas y lo dejas expuesto al medio ambiente no va a suceder nada. Ahora, ¿por qué los cuidados son tan sencillos? Bueno, resulta que en muchísimos países del mundo las condiciones sanitarias son adecuadas y durante el parto pues casi siempre el pediatra y el ginecólogo van a llevar
llevar a cabo un procedimiento con guantes estériles, pinzas estériles y todas las condiciones de higiene que deben de llevar en un hospital. Es por eso que el riesgo de infección durante la estancia hospitalaria y durante el parto pues es relativamente baja. Incluso la Organización Mundial de la Salud es muy enfática en que únicamente en los lugares en los que no se cuentan con estas condiciones higiénicas o lugares en los que el bebé va a estar o va a convivir y que no tienen las condiciones higiénicas suficientes, solo en esos lugares se recomienda el uso de alguna solución especial. Sin embargo, en todos los demás lugares y casi siempre aquí en nuestro país, en México, pues no es necesario hacer ninguna modificación adicional, por lo que únicamente con agua, jabón y secarlo perfectamente se puede conseguir que el cordón umbilical caiga y no genere ningún tipo de problema. Ahora hablemos un poquito sobre las soluciones antisépticas. ¿Qué es lo que puede pasar si tú extremas las precauciones y decides cuidar ese cordón umbilical con una solución que haga que el ambiente y que el mismo cordón umbilical se encuentre estéril? Bueno, lo que va a suceder es que vas a retrasar el tiempo de caída. La Organización Mundial de la Salud y algunas asociaciones pediátricas lo que mencionan es que con el uso de soluciones antisépticas lo único que sucede es que se retrasa el tiempo de caída del cordón umbilical. Hay que ser muy claros en que si tú usas estas soluciones realmente es nulo el riesgo de infección. Sin embargo, sí es bastante molesto estar tratando con el muñón del cordón umbilical, ya que debes de ser muy cuidadosa para evitar que haya sangrado. Recuerda que entre más tiempo tarde en caerse, bueno, el cordón umbilical se vuelve más frágil, y si es más frágil pues hay más predisposición a sangrados. Quizás no hay riesgo de infección, pero sí va a haber un riesgo de sangrado. Quizás sea leve, pero ¿para qué buscamos un tipo de sangrado en nuestro bebé? Así que bueno, evita utilizar soluciones antisépticas solo en caso de que tú hayas tenido a tu bebé en un lugar en el que no se cumplen con las condiciones de higiene que están establecidas por la Organización Mundial de la Salud, o en las condiciones de higiene de un ámbito hospitalario. Solo en esos casos sí se recomienda utilizar soluciones antisépticas. La solución antiséptica que se recomienda es la clorhexidina al 4%, y esa solución lo que va a hacer es evitar que se colonicen las bacterias. Pero bueno, ¿cuál es la razón por la cual el uso de soluciones antisépticas retrasa la caída del cordón umbilical? Bueno, no se tiene del todo esclarecido, pero hay una teoría muy fuerte al respecto. Y lo que sucede es que en nuestra piel nosotros tenemos una flora bacteriana normal. Precisamente el cordón umbilical, al estar expuesto, se coloniza de ciertas bacterias que pueden ser del mismo ambiente, bacterias que no van a generar ningún tipo de infección. Precisamente esas bacterias son las que promueven poco a poco que el cordón umbilical se vaya secando y posteriormente caiga por sí solo. Si tú utilizas una solución antiséptica, lo que estás evitando es precisamente el crecimiento de esas bacterias alrededor del cordón umbilical de tu bebé. Por esa razón, la piel se mantiene más tiempo estéril y de esa manera pues tarda más en secarse y en caerse el cordón umbilical. Así que, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de muchos pediatras e incluso asociaciones de pediatría y artículos recientes de revisión del cuidado del cordón umbilical, pues nosotros te recordamos que únicamente requiere lavado con agua y con jabón, secarlo perfectamente y exponerlo. Si consideramos una buena práctica colocar una gasa en caso de que el ambiente esté sucio o de que el cordón se llegase a ensuciar, pero lo consideramos únicamente como una buena práctica. Si tú decides exponer el cordón de tu bebé, no hay ningún problema. Recuerda que lo más importante es evitar sangrados. Lo que puede suceder en caso de infección es algo que se conoce como onfalitis, y tú lo vas a detectar como una inflamación alrededor del cordón umbilical y en la piel que está en la base de su abdomen. Es decir, alrededor del ombligo tú vas a ver un enrojecimiento y probablemente también hinchazón y calor. Esas son señales de una infección llamada onfalitis, es decir, una infección del cordón umbilical. Si tú detectas eso, es muy importante que acudas con tu pediatra o con tu médico para poder darle tratamiento, ya que sí puede ser un cuadro potencialmente complicable. Eso es lo que te quería comentar en este momento. Yo soy el doctor Carlos Martínez, te dejo aquí mis redes sociales, te dejamos un artículo del blog que puedes ir a visitar si quieres saber un poquito más sobre los cuidados que se deben de tener en el cordón umbilical, o igualmente te dejo nuestras redes sociales en las que subimos contenido todos los días. Ahorita hemos estado subiendo contenido poco, sin embargo, pues tratamos de ser lo más constantes posibles. Igualmente, dale like al video, compártelo y suscríbete al canal. Déjanos tus dudas y comentarios aquí abajo. Y yo me despido. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.